Un placer estar nuevamente con todos ustedes en esta bitácora, esta nueva comunicación de bitácora de crisis, hoy la número 15. Y en esta sesión vamos a trabajar un concepto muy importante, un concepto que muchas veces no tomamos en cuenta, es el concepto de tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Si nosotros nos atenemos a lo que hemos investigado, para la mayoría de los venezolanos el tiempo fundamental es el tiempo presente. Pero cuando preguntamos cuál es ese tiempo presente, cuál es el lapso, nos dicen ahora, la gran mayoría. Y cuando preguntamos qué es el ahora, mucha gente se va al instante, al momento, a la hora, al día, y muy poca gente pone el límite más y más grande. Y cuando nos damos cuenta de esto, probablemente si hacemos esa visualización del tiempo, entonces probablemente estemos muy estresados y no tengamos ni siquiera el tiempo presente porque se nos escapa de las manos y también se nos escapa el pasado y el futuro. El tiempo, voy a conceptuarlo muy rápidamente, es nuestro concepto, es una invención humana eh, para medir los efectos de los cambios, tanto en la naturaleza como en los seres humanos y en lo que hacemos los seres humanos, que es la cultura. Entonces, el tiempo es una medida inventada por el ser humano que le dimos lapsos de acuerdo a unas situaciones y con eso entonces valoramos los efectos de los cambios y sus efectos. Y con eso podemos entonces estar, y en esto estamos de acuerdo todos, en tres tiempos: el tiempo presente, el pasado y el futuro. Tiempo presente que denota de una vez procesos de fortalezas, de capacidades, oportunidades o del contrario debilidades, de obstáculos. Y ese es el presente. El presente es un medidor de cuánto estoy haciendo, de cuánto estoy estando, de cuánto sigo siendo. Mientras que el pasado es una medida muy, pero muy interesante y que mucha gente está estudiando ahorita en neurociencias por algo que vamos a referir ahora, y el futuro también. Si nosotros, y esto es un ejercicio en donde yo voy a dar una sugerencia que realmente ha tranquilizado a muchísima gente que decía que su tiempo presente ahora era ahora y ahora lo han ampliado. Y lo han ampliado, la visión mía es un año. El tiempo presente del ser humano es un año. Es ese tiempo ideal para medir las cosas. Lo hacemos en muchas medidas, lo tienen los grupos, lo tienen las empresas y lo celebramos todos los 31 de diciembre, los primeros de enero, ese cambio de presente colectivo. El presente individual puede ser el día del cumpleaños, por ejemplo. Y estoy poniendo, usted puede poner su presente, pero si lo hace más amplio, probablemente usted vive más porque tiene más oportunidades de perdonar, de reconstruir, de perdonarse, de rehacerse, de fracasar, de triunfar, de hacer toda una serie de cosas que no puede hacerlo si su presente es un instante. Y esto baja el estrés. Y esto es importante. Cuando nos vamos al pasado, y entonces si ese presente nos pone capacidades u obstáculos, debilidades, si nos vamos al pasado, vamos primero en un viaje hacia el pasado, desde el presente, y eso lo llamamos memoria. Y la memoria es la capacidad para recordar con certeza, con nitidez, con veracidad, los elementos del pasado. Esa memoria en el venezolano está muy mal. Está muy mal porque no recordamos, porque si nosotros vivimos ese tiempo presente tan corto, tan de sobrevivientes, probablemente no tengamos tiempo de recordar. Mientras que si ese paso de memoria desde el presente al pasado, del pasado al presente surge otra realidad y es otra relación de las dos fundamentales del pasado y lo llamamos la justificación y viene a contestar el por qué somos lo que somos. Y este por qué somos lo que somos o justificación en Venezuela cuando hacemos la investigación siempre en grupos de focalización nos encontramos que es muy alta. Es decir, nosotros somos chévere porque somos chéveres, pero cuando pedimos las razones sustentadas en la revisión de la memoria,
no hay respuesta. Entonces eso probablemente nos haga tener una visión superficial de nuestro pasado. Poca memoria, mucha justificación. Si tenemos un presente cada vez más crítico, cada vez más corto, cada vez más presión, y no tenemos pasado, ¿cómo está nuestro tiempo futuro? El tiempo futuro se relaciona también con dos. Si vamos del presente al futuro, tenemos una capacidad que se llama hacer proyectos, capacidad para hacer proyectos, proyección. Si tenemos esa capacidad, como seres humanos, tenemos que fijarnos un objetivo y ese objetivo vamos a llamarlo futuro, un objetivo que está en un futuro muy determinado y hacemos la planificación para llegar, hacemos la planificación del camino que tenemos que hacer. Esto en los venezolanos probablemente también está bajando. Antes estaba y antes lo hacía mucha gente, ahorita cada vez menos los grupos de personas que planifican su futuro por el presente tan complejo, tan crítico que vivimos la gran mayoría. Entonces la capacidad de hacer futuro ha quedado teóricamente en manos de unos pocos, en manos del Estado. Esto es importante también porque desde el futuro hay otra relación y es la relación que ojalá logre explicarla bien, es desde el futuro al presente. Es decir, si yo me veo en el futuro como individuo, como población, me veo en el futuro, ese futuro me va a indicar, si es exitoso, cómo llego hasta él. No es la planificación, es todo ese proceso de futuro a presente que le llamamos perfeccionamiento, que no es planificación. Yo me perfecciono en mis planes, tengo contingencias, tengo planes de contingencia para preservar mi planificación y de cómo hacerlo mejor cada vez. Ese proceso se llama perfeccionamiento. Entonces, en cualquier tiempo humano tenemos dos vías, la del pasado al futuro, que la llamamos misión y que realmente puede ser muy científica, en el sentido si yo conozco a alguien, conozco su pasado, conozco su presente, yo puedo vislumbrar cuál es el futuro, a pesar de todas las los grandes contingencias que pueden pasar. Pero, ¿cómo se llama ese proceso inverso? En donde desde el futuro voy al pasado pasando por el presente. Y eso le hemos dado un nombre, ojalá que sea feliz, que es el destino. Y entonces uno ve personalidades que tienen destino. Cuando yo sea tal cosa, yo voy a hacer esto, esto y esto y esto. Esa gente está diciéndole a su cerebro que tiene destino. Entonces los seres humanos y los grupos que hacemos podemos tener misión clara, con destino claro, y eso es una gente que está, o grupo, personalidad que está muy potenciada a lograr lo que realmente quiere. Cuando la misión es mayor que el destino, es decir, ahí se depende muchísimo de la justificación y de la planificación. Pero hay debilidades en ese perfeccionamiento y en esa memoria. ¿Qué pasa cuando nuestro destino es mayor que el proceso de emisión? Entonces estamos muy claros en perfeccionarnos de acuerdo a lo que nos va dando el medio ambiente sin planificación, lo que es realmente muy difícil llegar y triunfar. Y también tenemos muy poca justificación. Entonces esto se va a complicar cuando nosotros, con este esquema en donde estamos presente, fortalezas y debilidades, pasado, capacidad para recordar con certeza, aprender y justificar, aprender, y cuando tenemos un futuro y tenemos planificación, tenemos proyectos, tenemos objetivos, tenemos planes de perfeccionamiento, es una personalidad que está muy bien ubicada en el tiempo. Si ese presente se amplía, mucho mejor, menos estrés. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una vigencia nada más de presente? Probablemente mucho estrés, probablemente no aprendemos, las neurociencias nos están diciendo que la incapacidad de memoria dificulta la planificación a futuro, y eso es lógico y lo vemos lógico, y entendemos el por qué.
puede ser uno de los elementos más importantes en nuestro ser que debemos y podemos mejorar rápidamente si tenemos el diagnóstico. ¿Qué pasa en la actual crisis venezolana? ¿Qué pasa en el tiempo? Y entonces nosotros ubicamos cuatro actores, ubicamos el gobierno, ubicamos la resistencia, ubicamos los partidos políticos o pequeños grupos que fueron muy importantes y ubicamos a la gran población. ¿Cómo está el tiempo en cada uno de ellos? El gobierno, para empezar, el gobierno está dedicado en presente a defender su poder, porque realmente están defendiendo su poder bajo una serie de argumentaciones, usando una serie de cosas, pero están defendiendo su poder en tiempo presente. ¿Cómo está en relación a lo que era Chávez y todo el chavismo? Que Chávez tenía una capacidad muy grande para hacer memoria, para elevar la justificación, para planificar, poner objetivos, inclusive para perfeccionar de acuerdo al esquema que él perseguía. ¿Qué pasa desde la muerte de Chávez? El futuro se cayó. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Porque la planificación, aunque siga estando en manos de las mismas personas, las mismas instituciones, no tienen esa capacidad para generar el destino. Y ese destino ha afectado mucho el tiempo presente y ahorita se ven mayores los defectos. Es decir, hay un problema de defensa del tiempo presente. ¿Qué pasa con la resistencia? Con la resistencia que está abiertamente en contra del ejercicio del gobierno, pidiéndole, por ejemplo, unos mayores índices de bienestar, que es lo que creemos pasa en ellos. Están pidiendo un futuro, pero también están en ese tiempo presente. No hay un proceso de revisión histórica, no puede haberlo. Están en la supervivencia, están dando una lucha, no es un trabajo, es una lucha inclusive para protestar. Y el futuro realmente lo representan ellos per se, porque son personas, la mayoría jóvenes, que están defendiendo su visión de futuro. Esto es importante porque en este proceso, en donde no hay líderes, grandes líderes visibles, probablemente esto es una dificultad para plantear una planificación, pero que todo el mundo tiene. Y lo que están dando, a mi entender, y puedo estar equivocado, yo no soy dueño de la verdad, es que están transmitiendo un destino. Y ese destino, entonces, de esa planificación que puede ir trabajándose con la presencia de ese destino, ellos representan futuro, ese espacio que dejó abierto la muerte de Hugo Chávez. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Los partidos políticos tienen otra realidad. Están primero desconcertados con la pérdida de poder, están también resolviendo problemas de presente y el problema del presente es quizás comprender mejor la situación o si la comprenden muy bien, cuál es la respuesta correcta, a apoyar al sistema político y al capital político o darle paso a este capital social que por los momentos al menos ellos sienten que no pueden liderar. Y entonces es una situación muy importante. Yo lo ubico en dificultades de tiempo presente, con algunas dificultades para visualizar su futuro, sin eh, sacar el brillo que pudieron tener en épocas anteriores. Y está la última parte, quizá la más visible, la más importante, que es la población general, una población desconcertada, una población que, y esto es muy importante, que está viviendo a tiempo presente y que mientras mayores sean las dificultades para sobrevivir, mayores son las dificultades
entonces para tanto revisar el pasado como para proyectar un futuro. Y es entonces una regla de supervivencia, que la supervivencia se plena en el tiempo presente. Y esto realmente hace que la situación venezolana sea muy compleja. Yo le pregunto a ustedes, ¿a quién favorece el paso del tiempo sin alguna resolución? ¿Favorece a los partidos políticos? ¿Favorece a la población? ¿Favorece al gobierno? ¿Favorece la llamada resistencia? Y eso es una pregunta que hay que aprender a responder. Es el elemento del tiempo. ¿Cómo está funcionando el tiempo? ¿A favor de quién? ¿A favor del presente? ¿A favor del futuro? ¿Quiénes son presentes? ¿Quiénes son futuros? ¿Hay presentes que se están proyectando al futuro? ¿Hay gente del futuro que se está proyectando al presente para perfeccionar un elemento dado? Yo creo que estas son preguntas que la mayoría quizás ven como muy filosóficas y muy complejas y muy complicadas, pero que yo creo que son parte de la solución. Pensar en el tiempo, porque yo creo que cuando la gente, personas, grupos, individuos, tienen claridad en lo que es el tiempo y tienen su concepto, que puede diferir de otros, por supuesto, tienen mucho más fácil su labor en cada uno de los tiempos. En recordar para poder proyectar, en visualizar bien el presente y más amplio para poder resolver y tener más tiempo para revisar el pasado y para proyectarse al futuro. Este es la bitácora de crisis número 15 y me perdonan si es un tema muy complejo, pero creo que es un tema muy importante que revisar. Será hasta la próxima bitácora de crisis.